Hay un concepto insoslayable en la literatura y especialmente en la ciencia ficción, este género que tan maravillosamente desarrolló Julio Verne, y es el concepto de la verosimilitud. La verosimilitud literaria es la idea de que los elementos del texto, sean los personajes, las criaturas, el espacio, o sea, el contexto espacial, los escenarios, tienen que ser creíbles y convincentes. No significa que estos personajes o elementos sean absolutamente reales ni que reflejen fielmente las situaciones cotidianas o de la naturaleza, sino que incluso en una obra con personajes, situaciones o ambientes irreales o fantásticos, aun en los casos de la más irrefrenada inventiva, la apariencia de realidad tiene que permitir al lector encontrar una lógica y una coherencia. Para sostener la verosimilitud en una obra, los elementos deben mantener alguna relación con la realidad, porque el lector necesita puntos de referencia entre su mundo y la historia que lee. Para que el lector acepte la nueva realidad que se le pone delante de los ojos a partir de la historia, es necesario que los elementos novedosos encuentren alguna concordancia con lo que le resulta familiar. Es decir, que estos personajes, elementos y situaciones ficcionales tienen que tener suficiente apariencia de verdad para encontrar esa concordancia entre la realidad del mundo literario y la realidad del mundo real. Por supuesto, el trabajo que realiza un autor para reafirmar la verosimilitud de los hechos no sería posible sin el llamado pacto ficcional o pacto lector, donde a partir de un acuerdo tácito, el lector acepta sumergirse en la ficción y fingir que se cree lo que le están contando. El pacto es un proceso cognitivo de abstracción que compromete al lector a dejar de lado el pensamiento de que la historia que está leyendo es falsa, que los personajes no existen o que esos mundos no son reales. Sostener el pacto ficcional es tarea mayoritariamente del lector. El autor debe presentar los recursos para que esa verosimilitud se sostenga y que el pacto no se quiebre. Es decir, que la responsabilidad del autor radica en no abusar de esa confianza, considerando, por ejemplo, que el lector va a creerse todo lo que le cuentan, Lee debe presentar los hechos narrativos de una forma hiperrealista o simplona para facilitar la credibilidad, ni tampoco proponer conflictos infantiles, insignificantes o resoluciones predecibles que no requieren el mínimo trabajo de suspicacia o el mínimo atisbo de vacilación. Estas serían formas inadecuadas de asegurar la verosimilitud y no son otra cosa que impericia del autor y una ofensa a la inteligencia de nuestro lector. Verosimilitud y pacto lector, por lo tanto, son dos caras de un código, lo escrito y misterioso, que comprometen a ambas partes, al autor y al lector. Si no existiera este código, todas las historias de ficción carecerían de sentido. Y la experiencia lectora no sería la actividad entretenida o cautivante que resulta ser.